Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a esta sala de usos múltiples del Museo Regional de Chiapas. Gracias, buenos días a quienes nos siguen a través de las redes sociales y también a quienes hoy se dan cita en estas instalaciones. Nos ocupa un tema muy especial y también un ponente extraordinario. Le damos la bienvenida de entrada al maestro Juan Ramón Álvarez Vázquez, investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, por favor. Siempre nos trae el maestro Juan Ramón temas muy interesantes, el de hoy no es la excepción. Vamos a conocer una ponencia muy completa sobre el teatro evangelizador en los carnavales zoques de la Depresión Central de Chiapas. Rápidamente leo la semblanza del maestro Juan Ramón, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, licenciado en Antropología Histórica por la Universidad Veracruzana, maestro en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad Autónoma, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Humanidades y catedrático en la licenciatura en Lenguas con enfoque turístico. Ha impartido cátedra en la licenciatura en Arqueología, licenciatura en Ciencia y Tecnología en Alimentos, licenciatura en Historia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la licenciatura en Danza de la UNACH. Sus temas de investigación son religiosidad popular de los zoques y chiapanecas, danzas y música indígena, carnavales indígenas, rituales y ofrendas a las cuevas y espacios sagrados. Tiene el proyecto de investigación Danzas de Conquista de la Depresión Central de Chiapas y actualmente está muy próximo a doctorarse en Ciencias Históricas con este convenio entre la UNICACH y la UNACH. Ha publicado, entre varias que tiene, Vocabulario Chiapaneca en la revista Liminar del CESMECA, Los zoques de Tuxtla de la Independencia hasta el siglo XX, en el libro Zoques de Tuxtla, editado por el ITAC, 2017, Danza de la Reinita, la conquista de dos pueblos a través de la fiesta en su Chiapa, y otras publicaciones indexadas y arbitradas. Le damos el micrófono y la bienvenida al maestro Juan Ramón Álvarez Vázquez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes, con los amigos aquí del museo y del instituto. Muchas gracias al doctor Valente, a la licenciada Blanquita, que pues me hacen esas invitaciones y puedo compartir un poco de lo que estoy trabajando y también pues atendiendo esa invitación en torno a los carnavales. Acaba de pasar los carnavales, ya estamos en la tercera semana de la Cuaresma y sin embargo hay pueblos que siguen realizando sus carnavales, ¿no? De repente no sabemos cuándo se realizan estos carnavales. Bueno, hace 2 semanas, más o menos 3 semanas, que dimos otra plática acerca de la gastronomía ritual, yo mencionaba que la fecha para sacar el carnaval es la primera luna llena entrada a la primavera, o sea, en la semana de la primavera varía la luna, pero la primera luna después de la primavera, esa es la Semana Santa. Y en este sentido, siempre en los días de carnaval va a haber luna creciente. Eso es bien interesante porque como está determinado por la entrada de la primavera, entonces los 40 días anteriores a la Semana Santa son el miércoles ceniza. Entonces, aunque sean movibles, estos periodos son lunares. Nosotros ya no nos regimos por periodos lunares, ni siquiera a veces observamos. Hace unos días pues hubo esta alineación, ¿no?, que entre Júpiter y Venus, y a veces no entendemos que como estamos saliendo del invierno todavía se puede ver como todavía hay un tiempo de oscuridad, vamos a entrar al tiempo de luz que es con la llegada de la primavera, pues entonces se pueden ver ciertos astros, ¿no? Entonces desconocemos mucho de esto, pero para los pueblos esto es muy importante porque con la llegada de la primavera comienza la preparación de la tierra para el ciclo agrícola. Entonces yo he hecho mucho énfasis en torno a esto porque también esto tiene un impacto en la alimentación. Entonces los pueblos, no necesariamente indígenas, sino más bien los pueblos campesinos, se están preparando. Por eso también vemos aquí en la ciudad pues hay mucha bruma de esta parte del humo porque están habiendo muchos incendios. Y en ese sentido, pues todo esto que se manifiesta, pues tiene que ver con los tiempos. Los campesinos van a preparar su tierra para esperar
las primeras lluvias que van a ser, que deberían de ser en mayo, ¿no? Con el calentamiento global, pues a veces se atrasan las lluvias. Entonces, todos los pueblos prehispánicos tenían como este conteo y tenían inclusive edificaciones como cámaras en donde entraba la primavera, se llenaba de luz. Pues tenemos, ¿no?, los edificios como el castillo en Chichén o Sivichaltún, la casa de las muñecas, en donde se ve claramente la entrada de la luz. Y entonces cuando hablamos de estas expresiones que hay para entender el tiempo, también las danzas son marcadores de tiempo, porque todos los pueblos tienen como un ciclo agrícola que estamos hablando de 9 meses entre febrero y octubre, y el tiempo de la abundancia viene siendo noviembre, diciembre y enero, que es un tiempo muerto en el campo, aunque los campesinos siguen cosechando. Por ejemplo, en el mes de noviembre todavía se recolecta el patachete. O sea, ya estamos en la última temporada del patachete, aunque no se siembra, pero sí se come. Por ejemplo, estamos saliendo del cuchunut, de la temporada del cuchunut, y eso es muy muy interesante. Pero hay otras expresiones que determinan ese ciclo agrícola dentro de un ciclo festivo, que son las danzas. Bueno, las danzas son aquellas manifestaciones culturales a partir del movimiento del cuerpo, ¿no? Y estas danzas pues están clasificadas, ¿no?, diferente tipo, y encontramos pues danzas estéticas y las danzas tradicionales. En el caso de Chiapas y buena parte del continente, las danzas que realizan los pueblos entran dentro del sistema ritual, porque el contexto sobre todo es una celebración religiosa. Algunas son civiles. Por ejemplo, hay danzas que tienen que ver con la invasión de los franceses a Puebla. Y bueno, ¿qué vamos a entender por el teatro evangelizador? El teatro sabemos que es una representación escénica, y a través de esto los frailes buscaban evangelizar a los indígenas. Recordemos que estamos hablando del siglo XVI, y esto se extendió hasta el siglo XVII, ¿no? Porque los frailes llegaban, algunos, por ejemplo, se acaba de conmemorar los 495 años de la fundación de Chiapa de Corzo, ¿no? Y el 31 de marzo va a ser la conmemoración de los 495 de Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas. Pero algunos pueblos no fueron fundados porque ya existían. Por ejemplo, Chamula ya existía, Tenejapa ya existía, Tuxtla ya existía, y lo que hicieron los frailes fue llegar, levantar el templo en alguna parte de acuerdo a las características arquitectónicas de ellos, ¿no?, desde su perspectiva, y entonces sacar a las aldeas de los alrededores y levantar el pueblo, ¿no? Tuxtla pues fue una serie de aldeas que estaban en las orillas, hoy serían las orillas de la ciudad, y lo que hicieron fue congregar y fundar barrios, ¿no? Y a partir de eso comenzó toda una táctica de evangelización que emprendieron los frailes, ¿no? Yo le puse acá, dice, a través de las danzas loas, que son como representaciones teatrales, se les mostraba el evangelio y la lucha del bien contra el mal, así como el catecismo. Se les adoctrinaba en las capillas abiertas o atrios de los templos, y de esta manera se les enseñaba a reconocer los espacios sagrados cristianos, que conocieran la palabra de un Dios, dejando así el politeísmo. Un Dios porque pues en el antecedente hay muchos dioses, y estos dioses pues están relacionados sobre todo con la naturaleza, ¿no? Y el Dios cristiano pues es otro concepto que fue traído, y por eso a partir del siglo XVI se fue configurando un sincretismo que casi 5 siglos tal cual actualmente, pues ese sincretismo se ha ido retroalimentando. ¿Por qué? Porque la cultura es dinámica, y porque siempre va a haber presencia de grupos, va a haber procesos de aculturación en donde los pueblos van a adoptar y van a ir dejando ciertas características de su cultura. Por ejemplo, la presencia afrodescendiente, la llegada de los grupos asiáticos, sobre todo en la época de Porfirio Díaz, las migraciones, todos estos movimientos, las rebeliones inclusive han dejado su impronta en la cultura, y entonces esto pues lo podemos ver en tantas expresiones. En el caso del teatro evangelizador, pues lo que busca es llevar el evangelio, pero desde una parte visual, por eso esta cuestión escénica, porque no se tiene acceso a la lectura y a la escritura. En muchos de los documentos coloniales que estén en el archivo histórico diocesano en San Cristóbal, y que atiende a todos estos pueblos que van a existir en la época colonial,
firma el escribano. Y el escribano era aquella persona que sabía leer y escribir y redactaba los documentos con muchos errores ortográficos de acuerdo a la ortografía actual, pero que no nos dice que no cualquiera sabía leer y escribir, sino que más bien el que sabía ocupaba una posición muy importante. Entonces este conocimiento que se buscaba transmitir pues era a través de estas representaciones como lo era fueron las danzas, ¿no? Dice, los primeros frailes en llegar a América fueron los franciscanos. Eso es muy importante porque las dos órdenes mendicantes que son privilegiadas por el Papa, porque están expandiendo la feligresía, son los dominicos y los franciscanos. Y muchos de los franciscanos pues venían de Italia y muy pocos venían de España. Y la mayoría de los dominicos que llegaron, pues unos venían de España, la mayoría, y otros venían de Portugal. Y entonces estamos hablando de un territorio sumamente católico y a partir de 1492, cuando finalmente son expulsados los moros, ¿no? Estos musulmanes marroquíes son expulsados de la península ibérica, entonces comienza un periodo de evangelización muy fuerte. Entonces el llegar a América representaba aumentar la feligresía católica y aumentar el poder del catolicismo contra otras grandes religiones como era la religión musulmana, como era la religión judía, y se estaban expandiendo, ¿no? Entonces digamos que las órdenes mendicantes más sobresalientes pues eran la franciscana y la dominica. A gran parte de lo que ahora es México llegaron los franciscanos, la península de Yucatán, todo el centro, el Bajío, y a los dominicos se les dio Oaxaca, lo que ahora es Morelos, una mínima parte de Tabasco, Chiapas, la provincia de Chiapas y gran parte de Centroamérica. Entonces, un ejemplo claro de este tipo de teatro evangelizador también van a ser las posadas, y los franciscanos son sobre todo los que tienen esta son punteros en estas representaciones, las posadas o por ejemplo el llamado Belén, ¿no? Para el caso de la provincia de Chiapas, los dominicos llegan en 1545 y a partir de eso comienza un proceso de evangelización, pero eso tiene que ver con la construcción de los primeros conventos, que estos se fueron dando entre 1550 y 1560. Los zoques estuvieron, digamos que se les dio el convento de Tepatán, pero esto no quiere decir que todos los pueblos zoques eran atendidos por el convento de Santo Domingo de Tepatán. Por ejemplo, en el caso de los pueblos de la depresión, que no lo he mencionado, que se incluye San Fernando, Berriozábal, Tuxtla y Ocosocuautla, solamente Ocosocuautla y Tuxtla son de la época colonial o inclusive de la época prehispánica, y los demás pueblos pues se fueron dando sobre todo en el siglo XIX, y estos dos pueblos estuvieron atendidos por el convento de Chiapa. Entonces también es un error cuando hacemos como un análisis histórico el hablar de etnias como casos aislados, sino que por ejemplo los zoques en algún momento fueron tributarios de los chiapanecas, y por ejemplo también tenemos el caso de Sinacantán. Chicoacén, siendo pueblo zoque, era tributario de Sinacantán. Entonces los dominicos respetaron como estos patrones de los pueblos que estaban atendidos por ciertos pueblos. En el caso de Tuxtla, como los chiapanecas tenían una fuerte relación y además territorial, porque estamos compartiendo esta parte de la depresión entre zoques y chiapanecas. Por eso los frailes del convento de Chiapa atendían Tuxtla y en su caso Ocosocuautla, ¿no? Y bueno, ambos pueblos datan de la época de entre 1560 ya como pueblos constituidos. Ahí les puse una imagen. Esta imagen, la de arriba, eso es una reconstrucción, se supone que es de 1693. Yo la saqué de la Casa de la Cultura, la Sala Tuxtla, de aquí del Centro Cultural Jaime Sabines, desconozco realmente la autoría. Y la imagen de abajo pues es una imagen aérea del templo de San Juan, del templo parroquial de San Juan en Ocosocuautla. Y entonces las imágenes de al lado, la de arriba es una capilla abierta en Dicivilchaltún, está en plena zona arqueológica, y la de abajo es la capilla abierta de Tepozcolula en los valles centrales de Oaxaca. En el caso de la de abajo pues también fue atendida por dominicos, pero aquí en Chiapas
desconozco si hubieron capillas abiertas, no hay datos de las capillas abiertas. Los únicos pueblos que tienen capillas, pozas, es Tumbalá y San Cristóbal, hasta donde yo he encontrado el dato. No, desconozco, a lo mejor, por ejemplo, en la reconstrucción de la imagen de Tuxtla aparece la entonces parroquia de San Marcos, hoy catedral, aparece ahí con su cruz atrial, su barda atrial, los primeros 4 barrios, es una imagen muy bonita, porque ahí aparece, por ejemplo, el Camposanto, ¿no? Que afuera de catedral pues fue lo que ahora llamamos panteón, pero no encontramos capillas abiertas en donde hayan sido evangelizados los indígenas. ¿Por qué puse esto en la presentación? Porque entonces, ¿dónde se desarrollaron esta parte evangelizadora? Ya que los pueblos llamados, catalogados como indígenas, ¿no? Porque pues cada uno era diferente, eran zoques, eran tzotziles, eran tojolabales, ¿no? El término indígena lo ponen los españoles para agruparlos, estos no son como nosotros, y entonces las capillas abiertas van a fungir esta parte de adoctrinar a la población, porque ellos no estaban acostumbrados a entrar a los templos cerrados, sino los dioses estaban afuera, entonces no querían entrar a los templos y se hacen estos catecismos, estas celebraciones, esta evangelización afuera. Entonces yo quiero pensar que lo hacían en los atrios, porque no tenemos estos espacios llamadas capillas abiertas, y abajo en el templo de San Juan, pues sí, a un costado tenemos un atrio muy grande, y esto es muy significativo porque en la actualidad muchas de las danzas se siguen realizando en estos atrios, es decir, la danza sigue reconociendo estos espacios históricos y sagrados, ¿no? Dice, para el caso de las danzas llamadas de conquista, o sea, le vamos a llamar de conquista porque hay una conquista, ya sea desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista espiritual. Y entonces en estas danzas vamos a encontrar pasajes bíblicos, el más claro es la lucha de David con el gigante Goliat, ¿no? Entonces como David va a pelear con Goliat, y entonces siendo un niño saca su onda, lo tira, cae, ¿no? El caer es algo muy muy simbólico, y entonces pues llega a ser hasta rey, ¿no? Y de hecho hay un linaje que llega hasta San José, es la línea del rey David, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque es como un niño, como alguien que no es pues no es nada literalmente, pues le gana a un noble, ¿no? Que es Goliat, y además es gigante, ¿no? O sea, tiene un poder superior, ¿no? Y entonces este pasaje bíblico, por ejemplo, también está el de Jonás, hay otros personajes bíblicos que van a aparecer en muchas representaciones de las danzas. Inclusive me atrevo a mencionarlo, por ejemplo, esta idea de que en muchos pueblos, sobre todo en el área tzotzil y en el área zoque, compartida con los tzotziles, por ejemplo, Jitotol, Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Itzhuatán, Pantepet, Tapilula, existen las famosas compañías entre pueblos, lo que en el área de Tojolabal se llama romerías, y en algunos pueblos los santos son hermanos. Por ejemplo, María Magdalena en Aldama, Santa Marta en el pueblo contiguo, creo que ya es Chenaló, y San Andrés son hermanos, ¿no? Entonces se visitan, pero así lo entendieron los indígenas, digámoslo así, en este proceso de evangelización. Ese es otro claro ejemplo de cómo se aprendió el evangelio y cómo se empezó a relacionar con la religión antigua, ¿no? Otro ejemplo pues es la lucha entre el bien y el mal, y tenemos por ejemplo a San Miguel Arcángel con el diablo, ¿no? Entonces cómo pelea con el diablo. De esto voy a hacer un énfasis en alguna parte de la presentación. Y entonces aparece, por ejemplo, sobre todo muchas danzas de San Miguel, muchas, hay muchas danzas de San Miguel con muchos matices, pero se está representando el bien y el mal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, curiosamente, San Miguel en muchas representaciones, en muchos códices del siglo XVI, aparece como si fuera Quetzalcóatl, ¿no? Es algo muy interesante, coincide el culto de Quetzalcóatl, sobre todo con la entrada del otoño, y que San Miguel es el 29 de septiembre, ¿no? Y el otoño entra el 21 de septiembre, y entonces hay una relación muy fuerte con las fiestas patronales, con relación a los cultos y a las deidades prehispánicas. Entonces, de hecho, ya se ha hecho mucho trabajo sobre, por ejemplo, en el caso de los nahuas, con el Tonalámatl o el Tonalpohualli, donde se hace el estudio de las veintenas, ¿no? Cómo coinciden ciertas fiestas, ¿no? Y bueno, pues lo que me atañe, los hechos históricos, como la expulsión de los moros por los cristianos, ¿no? Los moros invadieron 8 siglos la península ibérica, y entonces
aquí pues hasta cuando se consolida el reino de Castilla, ¿no? Que sobre todo esta parte de los reyes católicos, ¿no? De ahí surge el término católico, que es universal, porque antes solamente se les decía cristianos. Expulsan a los moros, no todos los moros se van, muchos moros se vuelven católicos para conservar sus territorios, y de ahí surge toda esta tradición del arte mudéjar, ¿no? Que es un híbrido entre lo morisco y lo cristiano, ¿no? Como tal. Y entonces en las danzas también se representa esta expulsión de los moros por parte de los hispanos, y un ejemplo claro pues es el presentar a Santiago apóstol, Santiago de Compostela, que es este apóstol, Santiago el Mayor, Santiago el Caminante, que está hasta donde se ha enterrado en Compostela, y hay toda una tradición porque los ejércitos españoles encomiendan a Santiago, ¿no? Y entonces se le llamó Santiago Matamoros, porque en nombre de él se mataba a los moros, y aquí en América se le conoció Santiago Mataindios. Hay muchas representaciones de Santiago. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, en la parte frontal del edificio de San Sebastián en Comitán hay una piedra con la escultura de Santiago que va montando su caballo, y que es como un tipo militar. Y en la catedral de San Cristóbal también aparece otro. Y por ejemplo tenemos este Santiago que está en el Templo de la Caridad, y es muy interesante porque le ponen veladoras a Santiago, ¿no? Con su caballo, y le ponen flores, pero al caballito le ponen maíz. Entonces le ponen su plato de maíz, y entonces también eso tiene que ver con el nahual, tiene que ver con la tona, tiene que ver con la dualidad, o sea, y ahí nos vamos, ¿no? Entonces no solamente hay estas representaciones de Santiago con su caballo blanco. Entonces muchas veces hay muchas danzas en las que aparece el caballo blanco. Tenemos el caso, lo voy a mencionar, el caso de Coita, pero también tenemos por ejemplo el caballito de Nambayuli en Suchiapa, y creo que hay una danza similar en Chiapa de Corzo, que la celebran creo que en abril en torno a la fiesta de San Vicente Ferrer, y en cambio en Suchiapa es para Santiago, ellos dicen Santiago de Galicia, y la fiesta de Santa Ana, que es el templo en el que está la imagen de Santiago. Y estos niños, que muchas veces decimos el caballo, pero el personaje que carga el caballo es el jinete, entonces es blanco porque representa el bien, mientras que la contraparte, que normalmente es Mahoma, que es este profeta de Alá, pues aparece con su gorro cónico, y van a pelear. El Mahoma pelea contra Santiago. Se supone que gana Santiago, aunque al final en las danzas tradicionales no gana nadie. O sea, en la representación puede ser que gane Santiago, pero al final todos se dan un abrazo, todos se saludan, y terminó el ritual. Es un ritual de equilibrio, porque las danzas prehispánicas tienden a buscar un equilibrio cosmogónico, un equilibrio en donde aparecen dos fuerzas que no sabemos si existe la idea del bien y el mal, sobre todo relacionado con el pecado, porque el pecado es un concepto sobre todo cristiano, no podríamos hablar de un concepto del pecado en la época prehispánica. Entonces como tal sí hay la idea de la culpa, ¿no? De hacer algo fuera del orden, y entonces en las danzas como rituales de equilibrio se busca ese orden, y lo vemos sobre todo en el tiempo del carnaval, porque en el tiempo del carnaval termina un ciclo y va a comenzar otro ciclo en el que el sol vuelve a salir en su orden, y terminará su ciclo precisamente cuando llegue el próximo carnaval. Bueno, dice Jesús Jauregui en torno a las danzas de conquista, tomé unas citas del libro Danzas de Conquista que coordinaron Jesús Jauregui y Carlo Bonfiglioli del Fondo de Cultura en 1996. Dice: el proceso de imposición, adaptación y reelaboración simbólica por el que han pasado las danzas de conquista en México ha desembocado en un conjunto de variantes originales. Hay muchas variantes, en muchos pueblos, con personajes locales, con características locales, en donde aparecen otros hechos históricos. Por ejemplo, puede aparecer, no sé, la invasión de los norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en Veracruz, la invasión francesa a mediados del siglo XIX, por ejemplo, pueden aparecer personajes históricos como Porfirio Díaz, como Benito Juárez, pueden aparecer otros personajes locales. Dice: las versiones que nosotros consideramos fuertes tratan de un bando de cristianos que se enfrenta a un bando indígena, o en el caso de las gestas de tema mediterráneo a un bando de moros.
En ambos ejemplos se trata de la disputa entre los portadores de la santa fe, o sea, la fe cristiana, la fe oficial, y los paganos, o sea, todo es pagano, ¿no? Lo que no es cristiano es pagano. Y entonces, como los indígenas no son cristianos, pues también lo indígena o la tradición prehispánica pues es pagana. Dice, los protagonistas, infieles con el propósito de convertir a estos últimos a la religión de los primeros. No obstante, los protagonistas no siempre son los que su nombre y el argumento textual sugieren. Bajo el disfraz de moros y de cristianos encontramos con frecuencia a los indígenas de antes y a los mestizos y a los indígenas de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que aún se conserva una perspectiva de los indígenas de antes. Entonces muchas veces en las danzas, aunque hoy 2023 se realicen las danzas y los que las realizan pues a lo mejor se consideran indígenas, no se consideran, se visten como tal o no se visten como tal, sí en la danza prevalece ese imaginario o esa idea de lo indígena del antes, ¿no? El comportamiento, las características, el imaginario, yo le llamo el imaginario de todo este cúmulo de mentalidades, ¿no? Y entonces muchas veces pues los que realizan son como tal mestizos, pero están repitiendo un patrón indígena, ¿no? También de los autores saqué esta parte donde dice: los procesos dancísticos son hechos simbólicos complejos, es muy compleja la danza tradicional, por eso hago un énfasis con la danza folclórica, nada tiene que ver. Constituidos por un núcleo de movimientos rítmicos corporales, ¿por qué? Porque el cuerpo va a ser el que hable, los gestos, los brazos, las manos, los pies, la cara, y muchas veces cuando se porta máscara, o sea, el danzante no es fulano de tal, es el danzante, es el personaje, y la máscara hace que cobre vida y que pueda realmente ser el personaje. Dice que se interrelaciona de manera variable con otras dimensiones semióticas, ¿no? Que es el estudio de, tiene que haber los símbolos y los signos. Los desplazamientos kinético-coreográficos se combinan tendencialmente con música y canto, e incluso en algunos casos con declamación y gestualidad mímica. Hay todo un discurso, por ejemplo en la danza del gigante Goliat, que da en Suchiapa, con el gigantillo que es el David, le dice una serie de cosas, sobre todo en un español arcaico que se habló en Chiapas durante la época colonial, y entonces por ejemplo, le dice mocosuelo, ¿no? O sea, y le dice una serie de palabras como diciendo, o sea, tú me vas a ganar, tú vas a pelear conmigo, y entonces hay este discurso, ¿no? Por ejemplo, en la danza de San Miguel aquí en Tuxtla, le dice el diablo a San Miguel: venciste Miguel, venciste. Dice: guarda ya tu refulgente espada, ya nos venciste a todos, ya nos cargó la chingada. Entonces ese término coloquial pues seguramente se puso recientemente, no sé, en el siglo XX, porque a lo mejor no existía la palabra, pero sí está diciendo con esto: venció San Miguel, ¿no? Venció el bien, y entonces pues esto hace pues que cobre una cuestión popular, ¿no? Asimismo dice: al cuerpo del danzante se le viste, se le adorna, en fin de que adquiera mayor fuerza expresiva, y el escenario de una preparación supone una preparación claramente semantizada. Muchas veces, por ejemplo, no cuestionamos por qué aparecen flores en las danzas, pero de repente aparecen flores en las danzas y estamos hablando de la primavera, o sea, se está plasmando pues esa relación expresada en el paisaje, ¿no? Los propios movimientos corporales, al realizarse en un registro estético que los contrasta con la cotidianidad, se convierten en registro sísmico. Así, todos los aspectos de las prácticas dancísticas están cargados de significación, si bien frecuentemente esta ópera de manera implícita y se combina para producir un mensaje global. En el caso de las denominadas danzas, drama o danzas teatrales, dentro de una dimensión global, en el caso de las denominadas danzas, drama o danzas, teatrales, dentro de las que se deben incluir las danzas de conquista. Este aspecto comunicativo se ve potenciado por la intención de desarrollar y expresar una narración. Es una narración visual, ¿sí? Entonces, a través de las partes, y también hay que mencionar aquí la música, ¿no? Aunque no la puse en la presentación, la música cumple una función interesante, porque muchas veces la música hace que sea más fuerte. En la música la entendemos, les dice sones, y en algunos pueblos tienen nombres.
y le dicen, por ejemplo, el son del corridito, el son del camino, porque es cuando camina la danza de una casa, el son de corridito porque es más rápido, el son de batalla. ¿Por qué? Porque la música hace como un llamamiento de lucha, y eso lo encontramos en muchas danzas, por ejemplo en Coita, con la danza de listonados, o con la danza del calalá en Suchiapa. Es muy claro cómo la fuerza. No he hecho un análisis más profundo acerca de la danza para chicos, pero sí, por ejemplo, cuando bailan, ¿no? Y bailan, le dicen, bailan el consagrado, ¿no? O bailan el zapateado y dejan de sonar los chinchines. Bueno, pues el movimiento también alude a algo, ¿no? Que, por ejemplo, podríamos relacionarlo con el despertar de la tierra, porque están haciendo que despierte la tierra, porque ya viene el ciclo, la preparación de la tierra para el ciclo agrícola. O sea, le podemos encontrar un montón de interpretaciones si ponemos ponemos en cuenta el contexto, ¿no? Histórico y cultural. Y Arturo Warman, más o menos en los años 60, 70, dice, nos habla de que una danza y de su historia, o sea, la danza y su historia, o sea, tiene que ver, la danza tradicional tiene una historia cargada dentro de la representación, o más bien de la historia dentro de un entorno dancístico, es decir, también el pueblo cuenta su historia a través de la danza. Por ejemplo, en Chiapa de Corzo, en la fiesta de Santo Domingo el 8 de agosto, que originalmente era el 4, celebran naguares y alférez, ¿no? Y entonces aparecen en un bando los chiapanecas, digámoslo así, con una especie de tocado con plumas, y aparecen los españoles con una máscara de parachico, ¿no? Y entonces la danza no se ve como tal, más bien se ve la representación a caballo, que van y pelean, chocan sus espadas, como si fuera una especie de carrerantes que sucede en los carrerantes. Tenemos en San Bartolomé de los Llanos, tenemos carrerantes en Chenaló, tenemos carrerantes en Sinacantán, y entonces estos carrerantes, en donde están peleando y se está representando una conquista, no hay como tal la danza. Pero cuando vemos, por ejemplo, a los indígenas a caballo y decimos, bueno, pero si los indígenas no tenían ganado mayor, sí había privilegios. ¿Para quién? Para la élite. Entonces nosotros estamos viendo a esa élite que monta a caballo, que está peleando contra, que son nobles indígenas, están peleando contra soldados españoles, y estamos aquí viendo la llamada conquista, ¿no? Puse estas imágenes, dice, en una imagen, por ejemplo, vemos a un noble, ¿no? Dentro de un calle, que es la casa del gobernante. Como ve, por ejemplo, se están incendiando los edificios, ¿no? Este es un documento del 16, el tlacuilo trata de representar, el tlacuilo es quien pinta los códices, ¿no? Entonces está representando este incendio, cómo se destruyen los templos. Entonces aquí se está dando el proceso de conquista, ¿no? Entonces aquí en Chiapas, como tal, pues no tenemos como muchos elementos de edificios prehispánicos. Abajo hay un basamento prehispánico, desconozco. He escuchado de San Roque, yo no estoy muy de acuerdo con esa idea de que abajo del templo de San Roque haya un basamentos prehispánicos, ¿no? Quizá aquí los amigos arqueólogos puedan al final aportar, pero sí en muchas partes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Casa de Cortés en Cuernavaca, que está encima de un basamento. Tenemos un montón de templos, está Cholula, está el centro histórico de la Ciudad de México, tenemos muchos otros tantos ejemplos. Y en la imagen de al lado, por ejemplo, que es el Catecismo de Pedro de Gante, publicado por Miguel León Portilla, que nos habla, por ejemplo, de este catecismo y cómo se les iba enseñando a los pueblos de manera visual. Y entonces aquí se interpretaba, decía, bueno, a ver, el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos. Bueno, entonces se dibujaba a una deidad, el Padre, no sé, el supramundo, una representación del supramundo porque está en los cielos. Y es algo bien curioso porque cuando se representa, dice, líbranos de todo el mal, se representa a un ente blanco, sobre todo que está al aire, como que no pertenece a este plano, y con manchas, ¿no? Con motas. Y es muy, muy interesante porque ese tipo de representaciones se ven en las danzas. Por ejemplo, en la danza del Pochó en Tenosique se manchan hay personajes que se manchan de blanco con motas, que está relacionado con el jaguar. Y también, por ejemplo, en la danza de Chuchinas en Huitiupán, los niños, que son seres inocentes, ¿no? Como tal, que no tienen pecado, pues se representan de esta manera, ¿no? Como entes malignos, ¿no? En esta idea de lo maligno. Es muy, muy interesante. Por ejemplo, en la tradición oral
la tisigua, o la mala mujer, pues vuela, no está al aire, está hablando de algo malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas imágenes de los códices, sobre todo el 16, o estos catecismos, ¿no? También hay cantos, hay el Ave María es una maravilla, sobre todo en el altiplano central, en los pueblos nahuablantes, cómo se hicieron estos documentos doctrineros. Y en el caso de Chiapas, pues yo desconozco, ¿no? Si hay estos como tal, hay documentos por el área Zoque, sí, pero son muy tardíos, son sobre todo del 17 o finales del 16, pero así tal cual iconográficamente, hasta donde sé no lo hay, ¿no? Y habría que hacer un poco más de estudios, ¿no? Por ejemplo, el libro que se venera como documento sagrado en Ochut, ¿no? Que está en el templo de Santo Tomás, ¿no? Que nos habla de más que nada es como un documento evangelizador, ¿no? Hasta donde yo tengo uso de razón. Bueno, en el caso de los pueblos zoques, las danzas fueron quizá la mejor forma de realizar o expresar ese imaginario cristiano, ¿no? Y entonces, ¿cómo saber si la danza es prehispánica o es colonial? Es muy complicado porque no tenemos documentos que nos remitan a que si la danza es prehispánica. Tenemos el caso de la danza del mono y el tigre, los elementos son prehispánicos, pero asegurar que realmente es prehispánica, híjoles, es mucho riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque la música ha cambiado, porque hay personajes que no pertenecen que aparecen en escena y que pertenecen a otro momento histórico, y como tal esta cosmovisión se siguió manteniendo, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, hay costumbres en las que no se respeta inclusive la religión. Va a llover y la gente entierra un cuchillo, ¿sí? Y yo preguntaba a mis abuelas, ¿y por qué enterramos un cuchillo para que no llueva? Es que hay que matar la serpiente. Y yo decía, ¿y cuál serpiente? ¿No? De niño preguntaba, ¿cuál serpiente hay que matar? Sí, es que viene pues la serpiente, el viento es serpiente. Entonces el viento hace que choque con la nube y viene la lluvia. Entonces la lluvia es de agua, la lluvia es una serpiente de agua. Y entonces también el rayo es serpiente, porque es la serpiente de fuego. Y cuando tiembla, que dicen que ayer tembló, yo no lo sentí, que dicen que hasta 4 temblores hubo, pues es la serpiente de tierra, porque se mueve como serpiente. Entonces la serpiente sigue presente en este imaginario, y con el cuchillo lo cortas, entonces matas simbólicamente a la serpiente y evitas que llueva. Es una creencia popular que seguramente no existe solamente acá, existe en otras partes del llamado Mesoamérica. Entonces es muy interesante cómo prevalece. Lo mismo ocurre en las danzas. Cuando de repente aparece el mono y el tigre copulando, pues dice la gente, es que está brincando, están haciendo un juego. No hay una cópula literalmente, tal cual, ¿no? Y entonces pero muchas veces se ha perdido esa información. Creemos que llegar a un pueblo y tratar de conocer la danza, y la gente nos va a dar la respuesta que nosotros esperamos, ¿no? Y muchas veces no, es que se hace la danza porque sí. Y también muchas danzas se han reinventado. Entonces yo también en alguna parte de la presentación puse que sobre todo cuando se separó la iglesia del Estado en la época de Juárez, con esta ley de desamortización de 1859, muchas expresiones culturales, como pueden ser las ofrendas florales, la música, los rituales, las danzas, se regresaron a hacerse públicas. Muchas se hacían de manera clandestina o también se reinventaron. Decían, es que antes se hacía la danza de la lluvia y aparecía tal cosa, y la gente pues creaba sus danzas. Muchas de las danzas que nosotros vemos posiblemente tienen 70 años, 100 años, y se sacaron de la tradición oral o de algunos documentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los zoques, ahí se fue, dice Osita Escoita, San Fernando y Tuxtla, la danza del carnaval es realizada en honor a Jatahama, que es el Padre Sol. Eso es algo que se ha encontrado recientemente, porque es una deidad, el Jatahama, Jata Padre y Jama Sol, es una deidad que se supone que existió, que es el nombre como se le da al dios Sol, pero recientemente se ha retomado. En los carnavales es curioso que dicen, es que se le honra a Jatahama, ¿no? Y aparece el sol, ¿no? Y básicamente pues todo lo que tiene que ver con el fin del ciclo solar. Y entonces aparecen estos personajes duales. En las danzas prehispánicas sí es claro que aparecen los personajes duales, y estas danzas de conquista pues van a seguir representando esta dualidad. Ya no es San Miguel con el diablo, ya no es el mono y el tigre, ahora es San Miguel con el diablo, ahora es David contra Goliat, o también es el Mahoma con el caballo, ¿no? Y bueno,
Estas danzas que se dan sobre todo en el 16 y en el 17, muchas de estas danzas son de tipo cortesano, porque se está representando también aquí a la monarquía, en este caso a los reyes católicos, y se está haciendo esta diferenciación entre la élite indígena y la élite española, ¿no? Bueno, más bien era el reino de Castilla-La Mancha, porque también en ese momento lo que ahora es España, pues era un montón de reinos, ¿no? Y entonces, dentro del concepto del carnaval no hay danzas de tipo cortesano, pero tenemos aquí en la Depresión Central una danza muy hermosa que es la danza de la reina. Yo nada más quiero hacer mención, y entonces en base a la interpretación, como son nobles, pues están encima de un petate, ¿no? Yo hablaba en algún momento del petate, porque el petate es un símbolo sagrado, es un símbolo que permite conectar con la tierra, con lo que podría ser el inframundo y el plano medio, porque es banal, ¿no? Entonces se tiene que pisar algo sagrado como es el petate. Los muertos pues eran envueltos en petate, no porque no hubiera dinero, sino más bien porque el petate pues era como un portal, ¿no? Que era algo que permitía llevarlo a un espacio diferente al que pertenecía, a un espacio sagrado. Y entonces se lleva un penacho en la espalda, no siempre el penacho va en la cabeza, puede llevarse a cuestas, y entonces estamos hablando de Moctezuma y la reina, posiblemente la reina Isabel. En algún momento la doctora Ana Parrilla me decía, es que también pueden ser las infantas de los reyes, claro, podrían ser las hijas, ¿no? Y entonces es la reinita, y aparecen dos personajes que son los malinches, que muchas veces el papel de la malinche lo terminan haciendo hombres vestidos de mujer, en este caso están ataviados como varones, y entonces dicen en la danza, es que se da el careo, y hay una parte en donde se encuentra los malinches con la reinita o los malinches con el rey, que viene siendo Moctezuma. Y lo interesante de esto es la parte musical, bueno, aparte de toda la historia que se puede describir en la danza, es la parte musical, porque se toca con flauta transversa, y esta flauta transversa es propia del medievo, de la época medieval, que se tocaba sobre todo en las fiestas, en los castillos, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegó la flauta transversa aquí, no? Pues los dominicos trajeron este tipo de instrumentos, trajeron esta música que se aprendió y se desarrolló de cierta manera pues en este pueblo, en el caso de Suchiapa. Yo nada más, esta no pertenece al tiempo de los carnavales, pero sí nos permite distinguir que aunque es una danza de conquista, pertenece a una línea que le llamamos cortesano, porque sobre todo hay muchos elementos medievales en la danza. Y bueno, algo muy significativo, esta pintura es peruana, y entonces por ejemplo aparece ahí el pequeño David, ¿no? Con una espada, y le quita, mutila, ¿no? Lo corta en pedazos al gigante Goliat, y aparecen ahí los bandos, ¿no? Los dos bandos representados, ¿no? Que serán en este caso los moros y los cristianos, y pues David, todo niño, todo inocente, pues lo derrota, ¿no? Y en la otra imagen que es de Eder Ochoa, que la tomé de un amigo, que es muchas imágenes las tomé de los Facebook de los amigos, ¿no? Porque a veces, como es el carnaval, no andamos en todos los carnavales. Esta fotografía es maravillosa porque de manera aérea se ve el círculo, vamos a hablar del círculo, se ve el círculo que se forma, ¿no? con los espectadores, y se ve a dos personajes tirados, ¿no? Ahí aparecen los dos Mahomas en el carnaval de Coita, que es el Mahoma cabeza de cochi, que es el Mahoma moro como tal, y el otro Mahoma es el gigante Goliat. En algún momento de la danza lo voy a platicar. El David vence a los dos Mahomas y caen, pero como están representando a personajes sagrados, aunque no sean cristianos, no pueden tocar el suelo, y entonces van a caer en un petate, y en el petate va a agarrar el David, le quita la espada a uno de ellos, y entonces los va brincando como símbolo de dominación, y los corta en pedazos. Entonces los Mahomas empiezan a gritar porque están siendo mutilados, ¿no? Están siendo cortados en pedazos, y al final, aunque gana simbólicamente el David, al final los Mahomas levantan su espada, hacen un grito y no ganó nadie. O sea, todos regresan a ese orden que, válgase la redundancia, estamos hablando de ese orden que puede ser el cosmos, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, voy a mencionar solamente dos danzas de conquista que están dentro del carnaval. Como el contexto que estamos en esta serie de pláticas es el carnaval, bueno, pues vamos a hablar de estas dos danzas. La danza de gigantes en San Fernando, que no existe como pueblo colonial tal cual, sino más bien San Fernando fue la hacienda de las ánimas, que pertenece, todo ese territorio que es San Fernando pertenecía a Tuxtla, y entonces era la hacienda de las ánimas, pero como pueblo zoque tal cual se conocía como Sahuipat, que es Pat es barranco o arroyo y Sahui es mono, entonces es el barranco del mono. Y en una de las danzas del carnaval pues tenemos la del monito con el tigre. Entonces hay una referencia bien interesante del Sahui, que es el monito. Y entonces en esta danza aparecen dos gigantes. ¿Cómo llegó en esta danza de conquista a aparecer dos gigantes? No se sabe, no hay como la información, pero el personaje de medio es el David, y entonces va el David, que no es un niño necesariamente, sino que es un muchacho. Entonces los dos Mahomas o los dos gigantes empiezan a bailar con el personaje a una serie de movimientos, y entonces van bailando, pareciera que van peleando. Entonces en algún momento saca su onda el David y los tira. Entonces al momento que caen sobre petate, y entonces agarra su flecha, los flecha como tal el David. Y entonces anteriormente sucedía algo similar que ocurre en Ocosocuautla, que les quitaba la espada el David y los cortaba estando en petate. Pero hasta donde yo he platicado con la gente de San Fernando, dicen que ahora que llegaron como un acuerdo, y en vez de que sucediera eso, aparece el monito y cargan al monito, como que si el monito fuera como el triunfante, ¿no? Hay como lo alzan, ¿no? Y ya no aparece al final el David. Entonces es como algo que la gente de allá pues acordó en un momento cambiarle a la danza siempre tiene estos cambios. Y entonces yo decía, bueno, ¿y cómo habrá llegado esta danza de corte histórico bíblico al pueblo de San Fernando? Bueno, pues es muy interesante. Desde el punto de vista histórico, San Fernando era parte de Tuxtla, pero hay una fuerte relación con Ocosocuautla, porque Ocosocuautla era como la capital del señorío, lo que era Javepatcuey, y Tuxtla, por consiguiente, del territorio de San Fernando, aunque hay vestigios prehispánicos, han encontrado piezas en cuevas, ¿no? Al final, estos tres pueblos pertenecían a un mismo territorio, y entonces por eso, de acuerdo a mi interpretación, se conserva la danza del mono y el tigre en San Fernando, muy similar a la danza del mono y el tigre en Ocosocuautla, porque al final estamos hablando del mismo pueblo, que son zoques, independientemente de las fronteras políticas, hoy día llamamos municipios, ¿no? Entonces seguramente esta población en algún momento incorporó esta danza de gigantes con elementos muy similares a la danza de los enlistonados de Ocosocuautla. Y bueno, pues aquí hay otras imágenes en donde aparece los gigantes. Y bueno, ¿por qué dos gigantes? Porque se supone que es David y Goliat. No hay dos Goliat, pero en Ocosocuautla sí hay dos gigantes, que es el Mahoma cabeza de coche, que es tal cual Mahoma, y el Mahoma Goliat. Quizá bajo esta interpretación mía retomaron el que hay dos gigantes en Ocosocuautla, ¿no? Y bueno, tenemos la danza de los enlistonados. La danza de los enlistonados es una danza de moros contra cristianos, y aparecen cuatro personajes, que es el Mahoma cabeza de cochi, que es Mahoma de los moros, y el otro Mahoma Goliat, que es el gigante Goliat. Aquí hay rasgos distintivos, ¿no? Porque por ejemplo, aunque son dos Mahomas, se diferencian de los colores que portan su indumentaria. Entonces uno puede distinguirlo, dos llevan gorro cónico, que alude a lo morisco, y allá en el Museo de Antropología en el Centro Cultural Santo Domingo, en el exconvento de San Cristóbal, hay una imagen de Santiago, ¿no? La escultura, y está así como con su patita del caballo, ¿no? Alzada, que es símbolo de triunfo, ¿no? La imagen, por ejemplo, de Napoleón. Y
Y la cajita está pintado un rostro de un moro, ¿no? Y el moro así todo como si fuera demonio, ¿no? Los ponían como demonios, y con un gorro cónico que alude a que es un musulmán. Entonces aquí se sigue ese patrón del gorro cónico para representar a estos personajes musulmanes, pero como están relacionados con algo que quizá no hemos mencionado mucho, que son las cowinas, que son estos espacios sagrados, ¿no? Donde se hace la fiesta. El cowiná tiene un personaje dentro de la danza del carnaval, y por ejemplo, la cowiná de San Miguel tiene al monito, la cowiná de San Martín Obispo tiene al tigre, la cowiná de Santo Domingo tiene al caballo, los dominicos tienen al caballo, que es Santiago. La cowiná de San Antonio tiene al Mahoma, cabeza de coche, que es el Mahoma de los moros. El David está con San Bernabé, y la cowiná de la Virgen de Natividad tiene al Mahoma Goliat. Como la Virgen de Natividad pues es femenino, los colores del Mahoma Goliat van a ser colores relacionados a lo femenino: rosa, violeta, diferentes tipos de rosados. Por ejemplo, entonces el que vemos de este lado pues es el de Natividad, y el Mahoma de los moros, ¿no? El Mahoma cabeza de cochi lleva verde, amarillo, azules, colores más masculinos, porque está relacionado con San Antonio. San Antonio pues es varón. Y entonces lleva la cabeza del cochi, el Mahoma de los moros, porque los moros o la religión musulmana lleva el Corán, y el Corán, gran parte del Corán es lo del Antiguo Testamento, en donde por ejemplo en Deuteronomio aparece que no se puede comer animales con pezuña, entonces no se puede comer el puerco, por eso algunas religiones no consumen el puerco, y entonces es como comer lo prohibido, y también está relacionado con un animal sucio, que literalmente es el puerco. Entonces cargar la cabeza, que es una máscara, es cargar con esa suciedad, cargar con esa negatividad, y además de que no pueden comer ellos el puerco, ¿no? Es algo muy despectivo, pero dentro de la cultura local el puerco lleva una mazorca. Entonces una mazorca que es un producto netamente mesoamericano. Y entonces aparecen los enlistonados, que los enlistonados, quizá porque lleven listones, son estas filas de moros y de cristianos. Y entonces son estas filas de hasta 2, de 10 hasta 12 personajes, a veces hay 6, y entonces están comandados por un capitán. Y entonces hay un capitán de los cristianos, y en el bando de los cristianos aparece el David y aparece el caballo, y en el bando de los moros aparecen los dos Mahomas. Entonces bailan los dos Mahomas, baila el David en una primer parte, y entonces lleva un capitán, y se forman las filas, se forman estas filas, y entonces van bailando los personajes, van haciendo como que regresan, como que salen, van haciendo sus movimientos dependiendo de la cantidad de sones. Y estos, pues los que aparecen ahí son fotos de Pepe Martínez. Y entonces vean cómo estos rasgos moriscos, ¿no? El tocado, el espejo, ¿no? Aparecen inclusive símbolos de estrellas, ¿no? Y la espadita pintada de rojo, que es decir que está manchada de sangre, ¿no? Y entonces aparecen los personajes centrales. Ahí viene el caballo, y hay un antes, ¿no? Que es cuando por ejemplo los Mahomas, el caballo, el David van al altar de la comunidad al que pertenecen y los limpian. O sea, les quitan la mala energía, porque en la danza van a pelear. ¿Y dónde podrían adquirir una mala energía? Es como cuando se usa ámbar y alguien tiene una mala energía y creemos que se craquela, ¿no? Estalla porque recibe el ámbar la mala energía. Sucede aquí en la danza, porque la danza, como es ritual, entonces ¿quiénes tienen la mala energía? Los espectadores. Entonces por eso, desde una forma coreográfica, se forman estas filas o este círculo en los danzantes, para que los espectadores no puedan transmitir la mala energía que se está llevando a cabo en el ritual, que es un ritual de equilibrio. Y entonces al final de la danza van a pelear. Ahí vemos al bando de los enlistonados, que están formando estas filas, y entonces pelean. Por ejemplo, en esta imagen está peleando, aparece el caballo con el Mahoma, y entonces primero
aparece, pelea el caballo contra los mahomas y saca su fuete el caballo y trata de quitarles la espada. Tirarles la espada es tirarles el poder a los mahomas. Y también al final, cuando baila el David y simbólicamente gana el David y los corta, pues entonces está ganando el bien contra el mal. Y entonces ahí vemos otras imágenes, vean, ahí están los mahomas, ¿no?, tirados, y cómo van a ser cortados por el David, ahí peleando el David contra el mahoma. Y bueno, pues esas fotos yo las tomé, y por ejemplo, cuando se hace el baile de plaza, pues para ver uno de manera más clara la danza, porque no te dejan ver como tal, porque hay una serie de talco, espuma que te avientan la gente, y entonces una batalla campal, ¿no?, sobre todo de talco, te tienes que subir a los árboles para poder ver esa representación. Estas danzas se hacen sobre todo el día martes de carnaval y le llaman martes de plaza, porque la danza solamente se representa en 3 partes, las 3 plazas principales, en el caso de Coita, que es primero en San Bernabé, luego en San Juan, la plaza principal, y en San Antonio. Y entonces se llevan a cabo estas danzas, y al final todos son cuates, cristianos, moros, caballo, David. Pues la danza es solamente una representación, es una teatralización de algo, y todos al final son parte del mismo pueblo, son parte de la misma etnia, son amigos, son compadres, no hay enemigos. Por eso todos se dan la mano y hasta se toman la foto, porque es la foto del recuerdo. Porque además estos personajes no cualquiera lo puede representar, o sea, hay personas que cumplen con ciertas características y entonces dicen, bueno, tú puedes ser el Mahoma, tú puedes ser el David, y bueno, es bastante interesante. Y entonces estas son las dos, para no hacer tardado esto, las 2 danzas de conquista que aparecen dentro del contexto de los carnavales: la danza de los gigantes en San Fernando y la danza de los enlistonados en Ocosocuautla. Sin embargo, hay otras danzas de moros que van a aparecer a lo largo del año. Por eso yo quiero poner en claro que debemos considerar un ciclo festivo, y dentro del ciclo festivo, o sea, todo el año hay un ciclo de danzas. Y no solamente en carnaval aparecen estas danzas de conquista, sino aparecen todo el año. Entonces, por ejemplo, hay una danza de moros en Coita que no se ha trabajado mucho y que está dividida en 2 partes. Perdón. Y entonces, estas danzas de conquista se le llama de moros porque aparecen los moros contra los cristianos. Y se forma igual una fila de cristianos y una fila de moros. Y aparece un personaje morisco, que es un capitán, es el personaje gordo que está ahí, es el rey moro más bien, perdón. Y entonces aparece un niño al que le dicen el Santito, que se supone que es San Sebastián Mártir. Y entonces este niño que representa el bien, ¿verdad?, lleva su bandera, que lo representa, su bandera blanca, porque es cristiano, ¿no? Es lo bueno. Y entonces de un lado, con un sombrero común del pueblo, con un montón de flores, aparecen los cristianos, y normalmente llevan banderas con la imagen de la Virgen de Guadalupe o con la imagen de la Virgen que se celebra en esta fiesta, porque se realiza el 15 de agosto, que es la Virgen de Asunción. Y en el templo de Ocosocuautla hay una Virgen de Asunción a la que le dicen la Virgen de Asunción, que llevan al pueblo de Ocuilapa, porque según la tradición de ahí, la Virgen fue aparecida en Ocuilapa, pero como era grande el pueblo de Coita, fue llevada al templo y la llevan a Ocuilapa el 12 de agosto el 10 de agosto para que vaya a visitar el pueblo, y la regresan el 12, y es toda una romería, es una gran fiesta lo de la Virgen en Ocuilapa. Y entonces esta danza de moros se representa precisamente en esta fiesta de la Virgen de Asunción. Hubo una cofradía de la Asunción de María, y entonces aparece esta danza de moros, y entonces van peleando en la danza. Realmente es una danza muy preciosa, muy poco conocida, y al final gana el Santito, yo le dicen al Santito. Y entonces hay una parte, aquí podemos ver las banderas, ¿no? El uso de las banderas, cosa que no vemos en la danza de enlistonados.
Y por ejemplo, en esas imágenes están peleando, pero es muy interesante cómo, por ejemplo, en la imagen, la imagen alta, aparece un personaje que va corriendo, y entonces son tienen capitanes, y entonces cuando por de frente está el estandarte de la Virgen de Asunción, y entonces cada uno de los personajes va y habla y da una parte de un discurso que tiene que ver con un discurso de guerra, con un discurso de batalla, y entonces va provocando a los cristianos, va el bando de los moros, provoca a los cristianos, y entonces van corriendo con su bandera y van como declarando la guerra, ¿no? Y como en este discurso tratando de enfrentarse, y entonces van cruzándose el rey moro con el santito, y entonces al final gana el santito, ¿no? Lo cristiano, y entonces todos los cristianos empiezan a cantarle alabados a la Virgen, ¿no? Y por eso aparece por ahí el estandarte, y todos los cristianos van adelante, y los moros les empiezan a hacer burla a los cristianos, agarran su pañuelo, y como los cristianos están llorando ante la imagen de la Virgen, les empiezan a secar sus lágrimas, se burlan. Todo esto es parte teatral. Entonces por eso quise mencionar. Y como contraparte de esto, bueno, más bien como continuación, está la otra danza de moros, que se realiza también en Ocosocuautla, y que esta se realiza el 8 de septiembre, que es la fiesta de la Natividad de María. Y entonces en la fiesta de Natividad de María se realiza la otra mitad de la danza de moros, en donde ya más claramente aparece ahí San Sebastián ataviado de niño. Entonces podemos ver, por ejemplo, al rey moro. De un lado hay una mesa en donde se leen una serie de ¿cómo se llama? Tiene su nombre, a ver si me acuerdo, como edictos, ¿sí? Y entonces en donde le declaran la guerra a los moros, a los cristianos. Por ejemplo, en la versión de agosto dice, yo, señor de las Californias. Entonces en el discurso viene las Californias, estamos hablando de un territorio, pues sí, novohispano, ¿no? Pero completamente lejano a esto. No sé si este discurso fue introducido por los frailes y o qué onda, pero pues no tiene nada que ver con las Californias, con el área Zoque, ¿no? O el área chiapaneca, pero sin embargo en el discurso aparece. Y entonces vemos ahí ya más claramente a San Sebastián, porque ya viene ahí el niño ya semidesnudo, amarrado a algo que pues debería ser un tronco, ¿no? Un árbol. Y entonces dentro de este proceso histórico o interpretativo, pues el culto al San Sebastián se introdujo en el siglo XVII y sobre todo cobró fuerza en el siglo XVIII con las epidemias que se dieron y que se relacionó a San Sebastián como con las llagas y con las heridas en relación a la epidemia o estas hambrunas. Y pues en el mito de María de Angulo aparece, ¿no? La hambruna, ¿no? Como doña María de Angulo al final reparte, ¿no? Sus tierras y sus animales y sus riquezas para que el pueblo salga de la hambruna. Pero también San Sebastián está relacionado como un ente guerrero, porque lleva flechas y está amarrado a un árbol verde que bien puede ser la ceiba y que puede tener relación con la cosmovisión de la idea del supramundo, del inframundo, y además representa también la muerte, porque está en agonía San Sebastián, está por morir, o sea, tiene la boca abierta porque está literalmente en agonía. Y entonces como los pueblos se identificaron con San Sebastián como guerrero, con relación al que lo salvó de la peste, ¿no? Entonces sobre todo es en el 18. Entonces esta danza de conquista bien no podría ser del siglo XVI, podría ser posterior, porque hay ciertas características que nos está dando la danza que la ubicaríamos posiblemente a finales del 17 o del 18, de acuerdo a la interpretación a partir de la etnografía que se hace de la danza. Y entonces aparecen aquí otra vez, por ejemplo, los personajes, los dos bandos, ¿no? De moros contra cristianos. Y entonces, ¿qué tiene que ver las banderas? Las banderas tienen que ver con las cruzadas, con el periodo de las cruzadas. Y algo que me decía un investigador es que también aparecen ahí son 12 danzantes, sí, son los 12 pares de Francia, que tiene que ver con estos caballeros de Carlomagno, que era parte de esta monarquía de ese tiempo en Europa, y se está representando a estos 12 pares, ¿no? Y bueno, ahí la danza otra vez en el parque. Y bueno,
voy concluyendo esta parte de la danza de conquistas, pero también quiero hacer mención de la idea del mal, porque aunque el Mahoma sea cabeza de coche, sea Goliat o los gigantes en el caso de la danza de San Fernando, o el rey moro en la danza de moros y cristianos también en Ocosocuautla, y estos pueden representar el mal. Hay su versión mala entre los zoques, y entonces esta versión mala es el Jocoistón o el Jocoitzton. Entonces el doctor Laureano Reyes, quien ha investigado un poco más acerca de la cosmovisión de los pueblos de la montaña, ¿no? Chapultenango, Ostoacán, toda esta parte de Itzacomitán, Itzapangajoya, Tapalapa, nos habla de una deidad que es el Jocoitzton, y el Itzta es uno de los espacios relacionados con la muerte entre los zoques, y esta deidad vive ahí, y esta deidad es como un personaje malo, pero no es el diablo, ¿sí? O sea, no es el diablo, sino es un personaje malo. Y entonces en Ocosocuautla, en la danza de moros que se realiza el 8 de septiembre, que acabo de mencionar, aparece este personaje negro. Entonces es negro porque el negro está asociado a la maldad, es negro porque es nocturno, es negro porque está relacionado con el inframundo, porque está relacionado con el lugar de los muertos, es negro por todo lo que representa la culpa o el pecado, y entonces también es tonto, es un personaje como atontado, que lleva pegado totopo en la cabeza, ¿sí? Va rameando, es un personaje que imita, que se burla, ¿sí? De los demás, y que también le llaman el Pashtú. Pero dentro de la memoria colectiva que yo tanto recalco, dicen el Jocoisto, es el Jocoisto, no es el Jocoisto. Y no, cuando pregunta uno con la gente, ¿y qué es el Jocoisto? Ah, es el malo, pero no es el diablo, ¿sí? Porque el diablo pues es la versión cristiana, ¿no? Entonces es el malo, pero el malo no es, entonces el Mahoma no es el otro Mahoma, ¿no? No es o como tal el diablo, ¿no? Sino es esto, ese es el símbolo de la maldad entre los zoques, el Jocoisto. Y entonces con toda la investigación que ha hecho el doctor Laureano, pues viene a nutrir o a aportar esto que existe en el imaginario de los zoques de aquí de la depresión central. Y entonces pues es el malo, que es como una deidad oscura, como a lo mejor un poco Tezcatlipoca entre el altiplano central, ¿no? Que es una deidad oscura relacionada también con el inframundo, ¿no? Y que relacionado con el jaguar también. Y entonces en la danza de San Miguel de aquí de Tuxtla, que también entra dentro del contexto de la danza de conquista, el que hace de diablo, aquí literalmente sí lo hace de diablo porque pelea al diablo con San Miguel, es el Jocoisto, ¿sí? Entonces la gente le dice, es el Jocoisto, ¿sí? El Jocoisto aludiendo al diablo. Entonces no sé si me logro dar a entender cómo lo malo no necesariamente es el diablo como tal, porque es una versión cristiana, sino va más allá, pero no es la maldad en sí, sino todo lo que puede representar la oscuridad, y lo contrario a algo, más bien es el desorden, porque en la representación de Ocosocuautla, este personaje es desordenado. O sea, ¿cómo es posible que lleve un totopo en la cabeza? La gente le pega, le dicen ellos del totoposte, ¿no? Que es un totopo cualquiera, ¿no? Entonces además va rameando a la gente, les va haciendo burla, ¿no? Es un personaje fuera de ese orden, ¿no? Y bueno, quise plasmar esta imagen del Códice Tobar, que es de a finales del siglo XVI, es un códice completamente colonial, y en este códice vean cómo aparecen los danzantes. En medio está este teponatzle, ¿no? Un poco como el tinco de Suchiapa, literalmente es tal cual, ¿no? Pero aquí aparece uno de pie y el otro posición acostada, literalmente como es el tinco. Y entonces estos teponatzles pues están en el centro, ¿no? La música se está llevando a cabo en el centro, pero están todos bailando en círculo. Y entonces lo interesante de las danzas en círculo es que van en contra de las manecillas del reloj, tal cual giran los astros. Entonces el movimiento es completamente astral. Entonces van girando conforme gira el ciclo, y de ahí la idea de relacionarlo con un ciclo que puede ser el ciclo del sol, el ciclo lunar, el ciclo de la agricultura, el ciclo de la lluvia. Y la mayor parte de las danzas
tradicionales funcionan de esta manera. A veces no observamos, ¿no? O el movimiento hacia dónde giran, hacia dónde va. Y el hecho de que al final forman como una especie de anillo protector, tal cual forman los bandos de los cristianos y de los moros. Es decir, hay características muy antiguas, muy recién la colonia o muy prehispánicas en estas danzas que conservan, no solamente son los bandos, sino más bien esta idea de círculo que está literalmente protegiendo a los personajes centrales, que son los que van a llevar a cabo esta danza de equilibrio dentro de un contexto que no es la cosmovisión prehispánica, sino más bien es todo esta parte histórica colonial, ¿no? Y a manera de conclusión, las danzas de conquista a 500 años han sobrevivido porque la sociedad las ha mantenido dentro de la religiosidad popular. O sea, si no es dentro de la religiosidad, estas danzas ya se hubieran perdido. ¿Por qué? Porque los hacen dentro del contexto de las fiestas, la fiesta de los santos, y le dan significado y sentido a muchas ceremonias y rituales que, aunque estos pueblos de la depresión central ya no hablen la lengua, sin embargo conservan una serie de ceremonias rituales. Por ejemplo, ahorita pues a finales de abril y principios de mayo pues vienen las visitas a las cuevas, y muchos de los que visitan las cuevas pues ni campesinos son, pero hay una tradición de visitar la cueva porque la cueva va a permitir que se le pida al dueño de la cueva que llueva y va a crecer la milpa, y al final, aunque los que vayan no son campesinos, que deberían de serlo, pero comemos frijoles, comemos maíz, comemos calabaza, comemos chile, o sea, de alguna manera estamos relacionados. Hay una reinvención en el siglo XIX debido a la separación de la iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque durante la época colonial todas estas prácticas estuvieron controladas por la iglesia, sobre todo en las cofradías. Al desintegrar las cofradías, pues la gente reinventó su religiosidad, ya no estaban bajo el control de la iglesia como tal, y muchas prácticas que consideramos incluso más antiguas se reinventaron o surgieron en el siglo XIX. La danza y la música permite la permanencia de la élite indígena porque es la élite indígena la que está danzando, no está danzando cualquier persona, está danzando la élite. En muchos pueblos bailar no bailaba cualquiera, bailaba el que su papá, su abuelo había sido danzante, y también el que tenía las posibilidades de adquirir la indumentaria. Se habla, por ejemplo, que en algún momento pues en Chiapa de Corzo solamente había una máscara y salía uno de los hermanos, luego podía salir el otro, y así consecutivamente, porque no había máscara para todos. Inclusive se habla de máscaras de cartón, ¿no?, que se hacían para poder bailar. Conseguir un listón, conseguir una tela, pues era muy costoso, ¿no? Por eso también en muchas danzas de los pueblos los patrones de la vestimenta son repetidos. ¿Por qué? Porque pues con una misma prenda se podían bailar en muchas otras danzas. ¿El teatro evangelizador permitió la práctica de antiguos rituales? Claro, porque al final los que lo hacen, los que lo hacían y lo hacen, pues son los indígenas, ¿no? Y entonces pudieron también meter en estos acontecimientos históricos que se significaban en las danzas parte de su cosmovisión o parte de sus creencias, ¿no?, como lo del Jocoistón. Y la permanencia de un imaginario mesoamericano en la vestimenta, en las máscaras, en el discurso, en la música. O sea, en algunos pueblos como Suchiapa, donde la danza es de tipo cortesano, ya aparece una flauta transversa, pero en otros aparece la música del tambor y el carrizo, y cada pueblo tiene un tambor distinto. Curioso, San Fernando, Tuxtla y Ocosocuautla es casi el mismo tambor, o sea, que se utiliza. O sea, nos siguen apareciendo estos datos que nos habla de un mismo pueblo y no de tres pueblos distintos. Y la danza continúa conservando elementos mesoamericanos porque están relacionados con un ciclo agrícola, ¿no? Entonces, gran parte de la religiosidad prehispánica o del panteón prehispánico está relacionado con el maíz y con las diferentes etapas de este ciclo, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido la ponencia en torno a las danzas de conquista, sobre todo los carnavales, pero también no hablar solamente de un tiempo, sino más bien que estas aparecen a lo largo de todo el año. Pues muchísimas gracias, espero les haya interesado parte de lo que a mí me gusta investigar, y si hay preguntas o comentarios, pues espero poderlas contestar. No sé, igual para los que están viendo en línea, igual si tienen dudas, no sé si puedan leerlas, ¿no?, para subsanar la respuesta. Muchísimas gracias. Gracias.